Muy buenas tardes, mi nombre es Caro Julián Mosquera Angulo, hago parte de la carrera de Trabajo Social. Hoy vengo a hacerle una exposición breve sobre los códigos del trabajo social en Colombia. Bueno, debemos de tener en cuenta que aquí tocaré varios capítulos, que son 6. También tocaré algunos artículos que son importantes para mí y para el trabajo social. Bueno, el primero que hablaré es del primer capítulo, que es el objeto y alcance del código de ética. En el primer capítulo nos hablan del objeto que proporcionan los trabajadores sociales, los lineamientos y orientaciones para el ejercer profesional en el marco de los derechos humanos y la consagración en la Constitución Política de Colombia. Lo que nos quiere decir con esto es que nosotros como trabajadores sociales tenemos derechos tanto humanos y debemos de tener en cuenta cada alineamiento que está en la Constitución Política para que asimismo las personas no nos vean como un individuo, sino que también nos vean como personas normales. Lo otro que tenemos, el capítulo 2, que dice el alcance de su objetivo permite trabajar que los trabajadores sociales en el ejercicio profesional, los cuales son contar con lineamientos y orientaciones para las acciones y toma de decisiones de situaciones complejas. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros como trabajadores sociales podemos tomar una decisión y también darla a conocer para que asimismo tengamos una orientación y podamos, en caso de que tengamos un conflicto con alguna comunidad que sea algo estallante, tomar una orientación y poder ejercer algo que no sea una solución para estas situaciones complejas. Lo otro es establecer los principios y valores para las prácticas que conlleven al logro de fines a la prestación de orientación máximo de la identidad profesional hacia el principio supremo de justicia y bien común de grupos sociales y a realidades. Bueno, lo que nos quiere decir con esto es que tenemos de dar nuestras prácticas que sean un apoyo máximo para las personas, nosotros como profesional, y que seamos reconocidos como un bien común para tanto los grupos sociales, comunidades y realidades que son las que nosotros nos vamos a enfrentar día a día como trabajadores sociales. Bueno, lo otro que nos dice es valorar aquellas virtudes sociales que conduzcan a la convivencia ciudadana y el pleno desarrollo de las ideas las ideas de condición humana de los derechos humanos. Bueno, lo que esto quiere decir es que nosotros veamos cómo conviven cada persona, digamos, no ver sin importar la relación que tengan ellos y que estas convivencias sean muy buenas y que sean un apoyo, que nosotros seamos un apoyo. Bueno, lo otro que nos dice es construir un fortalecimiento de las organizaciones académicas gremiales propias de la profesión, que actúan con el respeto de los ciudadanos, tanto por sí mismos y de las demás personas. Esto dice que también debemos de generar un espacio de construcción de paz para que asimismo como trabajadores sociales nos respetemos nosotros y respetemos a aquellas personas, tanto que si nos ofenden verbalmente o físicamente, siempre decir y hablar educadamente sobre aquello que no se puede hacer. Obviamente debemos de respetarnos nosotros y respetar a aquellas personas sin ofender y que la comunidad no se sienta ofendida. Lo otro que nos dice es ser constructores de paz para respetar las normas de la profesión que son complejas. Bueno, lo que esto quiere decir es que nosotros como trabajadores sociales debemos de seguir la ley 53 de 1977 y el decreto, el decreto 2833 de 1981 que está hecha por la legislación de Colombia. Bueno, ahorita hablaremos del capítulo 2 que habla de la definición del trabajo social. El artículo 3 que también me pareció muy importante, que es definir el trabajo social definir el trabajo social, lo que implica reconocer sus dimensiones ontológica, epistemológica, axiológica y práctica, los cuales son sinérgicamente e interrelacionalmente el contexto histórico y social y político del trabajo social, por lo cual nosotros debemos de reconocer a unos u otros como sujetos sociales políticos y capaces, como trabajadores sociales, de transformar las realidades sociales como procesos de formación, de participación y movilización colectiva
para que asimismo seamos un apoyo positivo en la comunidad o en la región que estemos trabajando. Bueno, el artículo 4, que es la definición del trabajo social, hablaremos de cómo el trabajo social cómo el trabajo social es una disciplina constituida en las ciencias sociales que se desarrolla en interacción en los sujetos organizacionales y el Estado. Demandará la diáloga y crítica de su intervención que constituye en el eje que se estructura el ejercicio profesional, dándole un sentido social y político para la potencia proceso transformación social, de una transformación social. Bueno, lo que quiere decir con esto es que como trabajadores sociales siempre nos tenemos de tener una estructura que sea ejercicio profesional y le damos un sentido social. O sea, si tenemos una estructura que queremos implementar en una comunidad, debemos de que esto sea un sentido social y político para que asimismo tanto el Estado como la comunidad se sienta a gusto y que no sea algo que intervenga mucho para ellos, y que sea algo que sea positivo y que sea reconocido y que sea una solución. Bueno, lo otro que tenemos que dar es el capítulo 3, que también me tomé el atrevimiento de tomarlo. El capítulo 3, sí, que dice de los trabajadores sociales. El capítulo 3, en el artículo 6, nos habla de los trabajadores sociales que se reconocen la profesión de trabajo social que hayan obtenido el título del trabajo social expedida de una universidad reconocida por el Estado. Bueno, lo que esto quiere decir es que cómo nos tomarían a nosotros como trabajadores sociales si tenemos tanto un licenciado o doctorado en el trabajo social, un licenciado en el trabajo social, un asistente social, un posgrado en trabajo social o ser un trabajador social o trabajadora social como profesional del trabajo social. Bueno, lo que quiere decir esto es que siempre que hagamos nuestra carrera, nuestra universidad sea reconocida por el Estado para que asimismo podamos tener nuestro título adquirido. Lo que también nos dice que se puede obtener un doctorado y un magíster social por medio de otros países, pero también se puede tomar aquí en Colombia, ya que tenemos como un tratado y un convenio para que podamos obtener la prioridad de los títulos universitarios. La otra que tenemos es el artículo 8, la ejerción de la profesión. Bueno, este dice que según el artículo 6 de la Ley 53 de 1977, para ejercer la profesión del trabajo social se requiere estar inscrito al Consejo del Trabajo Social para que así esté expedida en el Registro Nacional que sea y certificada. Bueno, lo que quiere decir que cuando tengamos nuestro diplomado, nosotros lleguemos y hablemos sobre el artículo 6 de 53 de 1967 y que podamos ser registrados para que asimismo cuando pidamos o busquemos un trabajo nos reconozcan realmente como un trabajador social profesional. Bueno, otro que tenemos es el capítulo 4, que también están los principios y valores. Bueno, en el capítulo 4 nos hablan como la definición de los principios, de los fundamentos y pautas postuales que constituyen a la referencia oriental y ejercicio profesional. Bueno, lo que esto quiere decir es darnos a conocer cuáles son los principios de un trabajador social, que son pautas, postulados que constituyen a la referencia sobre el ejercicio profesional que nosotros vamos a realizar. Bueno, el artículo 10 del capítulo 4 son los principios, que dice que los principios fundamentales de los trabajadores sociales expresados en la Constitución Política de Colombia y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales son la justicia, la dignidad, que para mí la dignidad es muy importante porque debemos de respetar y corresponder los principios relacionados de los sujetos del ser humano, valorar al ser humano con su valor inherente sin importar qué. Eso es muy importante, la dignidad.
pero la que más me parece muy importante es la igualdad, que dice que nosotros como trabajadores sociales debemos de dar derechos y oportunidades sin discriminar a las personas por su sexo, su raza, su etnia, su lengua, su religión o por si puede ser por su opinión pública. Nunca debemos de discriminarlos y debemos de ser un apoyo y darle un acceso y un gozo de efectivo de los derechos y la reducción de casos. Entonces, porque existen muchos casos que está la discriminación racial y el origen y la lengua. Entonces, lo que nosotros como trabajadores sociales debemos de marcar que estos casos cada vez se disminuyan. Bueno, el capítulo 5, que son los compromisos, tomé el artículo 12, que son los compromisos fundamentales de los trabajadores sociales, que es ejercer la profesión teniendo las bases de los derechos humanos, que son muy importantes. También orientar y promover acompañar los procesos de formación, participación, movilización y acción colectiva que tengamos para que estos sean cumplidos por las políticas públicas y por el Estado. La otra es participar activamente, y es muy importante, activamente en formulación, desarrollo y evaluación políticas sociales donde hayan planes y programas de proyectos de bienestar para las comunidades a las cuales nosotros estamos respaldando. Bueno, en el capítulo 6, que es el régimen disciplinario, hice una breve reseña donde, hice una breve opinión donde hablaré de cómo nosotros como trabajadores sociales teniendo una sanción, la cual es los regímenes disciplinarios de todo trabajador social debe de tener en cuenta, donde si se comete las faltas de esta estará en su hoja de vida. Al obtener una denuncia podría ser algo fatal para la carrera de este profesional, que se le hará un trámite de denuncias y se evaluará por el comité de ética, quienes tomarán la decisión dándole por medio de su perfil de ética, se hará un proceso disciplinario donde se podrá hacer una sanción del trabajador social y tomarán amonestación tanto verbal, una pública, una suspensión temporal de registro o por medio podría ser algo muy grave que sería una denuncia, muy grave que no se puede remediar. Podría ser una canción de registro profesional y sería algo muy duro para un trabajador social. Entonces, mi opinión es que como trabajadores sociales, ¿qué vamos a hacer? Debemos de ser un apoyo infinito y que de siempre tomar cada cosa que nos diga una persona o un individuo, tomarla en cuenta. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Espero que esté muy bien y muchas gracias.